quién se llevará Dios a su reino? ¿A quiénes tomará de repente y los hará volar hasta las nubes a encontrarle? Aquí vemos, hermanos y hermanas, que hay un proceso que se debe seguir primero, antes de tener un pueblo al que llevarse a su reino. El sembrador siembra en todo el campo. Cuando ya brotan las semillas, cuando brota la planta, dice en la parábola que estaban mezclados tanto trigo como cizaña y no se podía diferenciar. Esto es importante, hermanos míos, entenderlo. No se podía diferenciar entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Entonces, si viene Dios a recoger un pueblo, ¿a quiénes recogerá? Si el trigo y la cizaña están juntos, no se pueden diferenciar. Así que aquí vemos que hace falta primero separar el trigo de la cizaña. Ese trabajo tiene que realizarse. Si Dios viene a por un pueblo, tiene primero que tener un pueblo. Ahora mismo no lo tiene porque están juntos el trigo y la cizaña. Y Jesús no es el que separa el trigo y la cizaña en el pasado. Él lo dijo claramente. Él es el sembrador. Él es quien sembró. De hecho, nuestro Señor Jesús dice, uno es el que siembra y otro el que ciega. Ahora, antes de que Dios se lleve a su pueblo al reino, tiene que ocurrir el proceso de la siega. La siega es el proceso del cultivo en el que tú tomas lo que es bueno, es decir, recolectas lo bueno y desechas lo malo. Para recolectar lo bueno tienes que separarlo de lo que es malo. Apartas por un lado lo que es bueno y por otro lado lo que es malo. Este proceso tiene que existir primero antes de que se lleve a nadie a su reino. ¿No dijo Jesús que separaría a cabras de ovejas? ¿No lo dijo claramente? Entonces, ¿desde dónde lo va a hacer? ¿Desde las nubes? ¿En las nubes separará a cabras de ovejas? ¿Y cómo va a separarlas? Aquí es importante entender de qué manera Dios separa el trigo de la cizaña, las cabras de las ovejas. Es a través de su palabra, hermanos y hermanas. Es a través de su palabra. Y este es el término del juicio final. Porque en un juicio, lo que se determina en un juicio es si tú eres culpable o eres inocente. El juicio final de Dios es para separar cabras de ovejas, trigo y cizaña. Y dado que el juicio final Dios habla, Dios viene a expresar la verdad, los que son trigo u ovejas reconocerán las palabras de Dios. Y entonces se les pone como trigo. Y los que no son ovejas de Dios o son cizaña, cuando Dios empiece a hablar sus últimas palabras en este tiempo, no aceptarán que es Dios, no reconocerán que es Dios, negarán y rechazarán sus palabras, y entonces se demuestra que no son ovejas de Dios, porque atención, las ovejas de Dios conocen a su pastor. Eso lo dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Vemos una vez más que Dios tiene que venir a hablar para que se pueda reconocer quién es trigo y quién es cizaña. Las personas pueden pensar que esto se reconoce porque el que va a la iglesia o deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, o deja de hacer el mal supuestamente es porque es trigo. No es así. El trigo y la cizaña no se reconocen por los actos, porque si fuera por los actos, los fariseos escribas serían los primeros en ser llamados trigos, porque ellos en cuestión de lo externo, en cuestión de actos bondadosos, eran los mejores. De hecho, Jesús los llamó sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir sepulcro blanqueado? Que por fuera, por los actos, parece que son los más santos, pero por dentro están podridos. Entonces,
Uno no es trigo o cizaña porque tú vas a la iglesia, porque tú lees la Biblia, porque oras día y noche, porque haces ayuno, porque das diezmo u ofrendas. Eso no te cataloga que eres trigo o eres oveja de Dios. La realidad está en que las ovejas de Dios, dado que el mismo Dios las predestinó a ser sus ovejas, pueden reconocer la voz de Dios. Pueden reconocer las palabras de Dios porque ellas conocen a Dios. Entonces, este es el modo en que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Cuando Él se aparezca como un hombre normal, allí se sabrá quiénes conocen a Dios y quiénes no conocen a Dios. Porque los que conocen a Dios, los que son sus ovejas, se aparezca Dios en la forma que se aparezca, como hombre, como mujer, como Dios quiera, mientras que lo que sale es la palabra de Dios, las ovejas de Dios rápidamente reconocen que este es su Dios, porque conocen a su Dios. Entonces, así es como Dios separa a trigo de cizaña, a cabras de ovejas, a través de ver quién le puede reconocer y quién no le puede reconocer. Entonces, hermanos míos, Dios es práctico y real. No se llevará a nadie al cielo. Primero tiene que separar el trigo de la cizaña.